Kwan Tak-tu. Un nombre que provoca admiración inmediata, un actor, un modelo, un ícono que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero pocos conocen al hombre detrás del rostro perfecto. ¿Cuáles son sus pensamientos cuando las cámaras se apagan? ¿Qué emociones guarda en silencio y que nunca ha expresado públicamente? Hoy vamos a explorar la historia de alguien que es más que fama y belleza. Porque detrás del mito, hay un ser humano lleno de historias por contar. Antes de convertirse en una estrella internacional, Kwan era un joven común. Nació y creció en Adana, lejos de la fama y el glamour. Su infancia estuvo marcada por disciplina y esfuerzo constante. Aprendió desde joven la importancia de la responsabilidad y el trabajo duro. Las dificultades tempranas moldearon su carácter fuerte y decidido, pero también dejaron heridas que aún guardaba en silencio. Estas experiencias lo prepararon para los retos futuros sin que él lo supiera. En la escuela, Kwan no siempre fue el más popular. Era observador, reflexivo y muchas veces incomprendido por sus compañeros. Mientras otros soñaban con diversión, él se concentraba en crecer y aprender. El estudio se convirtió en refugio, la disciplina en rutina. Cada logro fue fruto de esfuerzo y dedicación genuina. Nada le fue entregado sin luchar por ello. Y estas lecciones se reflejan en la persona que es hoy. Antes de dedicarse completamente a la actuación, Kwan exploró otros caminos. Se destacó en el deporte y el modelaje, áreas que le dieron disciplina y visibilidad. El mundo de la actuación parecía lejano, casi inesperado. Pero la vida tiene maneras silenciosas de guiar a quienes están preparados. Un encuentro, un casting, una oportunidad inesperada cambió todo. Lo que parecía una elección momentánea se convirtió en su destino. Y desde ese instante, nada volvió a ser igual. Al iniciar su carrera actoral, las críticas no tardaron en llegar. Algunos decían que era hermoso pero vacío, otros cuestionaban su talento. Esas palabras dolieron, aunque jamás se pronunciara públicamente sobre ellas. Kwan decidió guardar sus respuestas, aprender en silencio y mejorar cada día. No permitió que los juicios externos definieran su valor. Cada paso estaba marcado por esfuerzo, disciplina y pasión por su trabajo. Y así comenzó a construir una reputación sólida, lejos de las opiniones inmediatas. El éxito llegó rápidamente, casi de manera abrumadora. De repente, se convirtió en un fenómeno internacional. Portadas de revistas, entrevistas y millones de fans lo observaban. Pero la fama no siempre significa tranquilidad. Detrás de la sonrisa, había presión constante y altas expectativas. Cada gesto era analizado, cada silencio interpretado. Kwan comprendió que la fama exige más de lo que aparenta. Pronto se dio cuenta de que su imagen pública se convertía en un producto. Su rostro y su cuerpo eran comentados más que sus actuaciones. Cualquier error se volvía noticia, cualquier palabra era distorsionada. Esto generó una sensación de pérdida de control sobre su propia vida. Un hombre que antes se movía libremente ahora sentía ojos en cada paso. Y esa pérdida de libertad interna empezó a afectarlo emocionalmente. Era un precio que la fama cobraba silenciosamente. En los sets y detrás de cámaras, Kwan comenzó a cerrarse. Su confianza con los demás disminuyó y sonreía menos. La fama traía aplausos, pero también aislamiento. Aprendió que no todas las personas cercanas eran sinceras. Y con el tiempo, construyó una armadura emocional. Una que pocos podían atravesar. El silencio se volvió su refugio más seguro. El público percibe un actor confiado y seguro de sí mismo. Pero muy pocos comprenden al hombre que reflexiona en silencio. Kwan siempre ha tenido cuidado con lo que revela emocionalmente. No es frialdad, sino protección y autocuidado. Algunas verdades permanecen guardadas, esperando el momento adecuado. Secretos y sentimientos que pesan, pero que no siempre se comparten. Y este equilibrio entre exposición y privacidad define su carácter actual. Y es exactamente aquí donde la historia empieza de verdad. Porque lo que Kwan Tak-tu no dice, está lleno de emociones, decisiones y silencios profundos. Si quieres descubrir al hombre detrás del mito, este video te sorprenderá. Cada secreto, cada reflexión y cada elección tienen un peso que pocos conocen.
Así que no olvides suscribirte al canal y dejar tu like ahora, porque apenas estamos comenzando a revelar la historia completa. Y lo que viene es todavía más fascinante y revelador. Con el éxito consolidado, Quan Tattletoo entró en una fase completamente nueva. Ya no era solo un actor talentoso, sino un símbolo reconocido mundialmente. Cada aparición pública generaba impacto inmediato y rumores instantáneos. Un gesto simple podía ser noticia internacional, una palabra malinterpretada se viralizaba. Esta exposición constante empezó a limitar su libertad personal. La sensación de ser observado todo el tiempo resultaba agotadora. Y él comprendió que la fama exige un equilibrio que pocos logran mantener. Los medios comenzaron a construir versiones distorsionadas de quién era realmente. Algunas exageraban, otras inventaban por completo. Relaciones imaginarias, conflictos inexistentes, historias manipuladas. Quan notaba que hablaban más sobre él que con él. Su voz verdadera raramente era escuchada. Esto generaba una frustración silenciosa que lo acompañaba constantemente. El hombre detrás del mito permanecía en su propio mundo, reservado y reflexivo. En los sets de filmación, la presión aumentó drásticamente. Cada escena debía ser perfecta, cada emoción examinada. Sentía la necesidad de demostrar su valor continuamente. No bastaba con ser talentoso, debía ser extraordinario. El estrés se acumulaba, pero aprendió a manejarlo con disciplina. Quan trabajaba en su actuación, pero también en su autocontrol. Y así comenzó a fortalecer su carácter mientras crecía profesionalmente. Comenzó a cuestionarse cómo lo percibía la industria. ¿Lo veían como actor o simplemente como rostro atractivo? Esa duda lo acompañaba a diario, incluso frente a los elogios públicos. Decidió profundizar en su formación y perfeccionar su arte. No quería depender solo de la apariencia o de la fama momentánea. Buscaba consistencia y credibilidad en cada proyecto. Y esa determinación marcó un punto de inflexión silencioso en su carrera. Durante este periodo, Quan empezó a seleccionar cuidadosamente sus proyectos. Rechazaba papeles que no representaban sus valores o no aportaban algo nuevo. Algunos críticos lo llamaron arrogante, pero él veía esto como protección. Proteger su carrera era también proteger su esencia. La fama exige decisiones difíciles y a veces impopulares. Cada proyecto seleccionado reflejaba su identidad más que la expectativa ajena. Esta postura le permitió recuperar cierto control sobre su trayectoria. Fuera de las cámaras, la soledad se volvió más evidente. Pocos amigos de confianza a su alrededor, relaciones cuidadosamente elegidas. Había aprendido que la fama atrae intereses ocultos. Cada acercamiento era analizado con cautela, cada gesto evaluado. Esta prudencia no era desconfianza, sino supervivencia emocional. Quan entendió que protegerse no significa aislarse completamente, sino preservar lo que es auténtico y valioso. El silencio se volvió una elección consciente. Hablar menos evitaba malentendidos y distorsiones mediáticas. Pero este silencio también pesaba en su mundo interior. Guardar emociones no es sencillo, especialmente bajo presión constante. Cada sentimiento retenido tenía un precio, pero también un propósito. Quan aprendió a equilibrar exposición y privacidad. Y así construyó un espacio seguro donde podía ser él mismo. Muchos interpretaron su actitud como frialdad o cambio negativo, pero pocos intentaron entender las razones reales. El silencio no era indiferencia, era defensa y autocuidado. Proteger su esencia se volvió prioridad frente a un entorno agresivo. La industria exige, pero rara vez ofrece apoyo emocional. Quan lo sintió en carne propia y actuó en consecuencia. Esa fortaleza interna sería clave en su camino hacia la autenticidad. A pesar de todo, Quan continuó adelante. Trabajaba, aprendía y evolucionaba con cada experiencia. Cada error se convirtió en oportunidad de aprendizaje y reflexión. Su confianza y autoevaluación crecieron con cada desafío. Ya no aceptaba cualquier narrativa sobre sí mismo. Comenzó a entender el valor de su voz interna y su criterio propio. Este proceso silencioso marcó una transformación profunda.
Esta etapa fue crucial para definir quién es realmente Quan Tatteltu. El hombre que vemos en pantalla es solo una parte de la historia. Lo que nunca dijo en público habla tanto como sus actuaciones. Si quieres seguir descubriendo al verdadero Quan, este video apenas comienza. Suscríbete al canal y deja tu like ahora, porque lo que viene te sorprenderá. Cada secreto y decisión revelada muestra una faceta que pocos conocen. Y todavía queda mucho por descubrir en esta historia fascinante. Consolidado como una estrella, Quan comenzó a enfrentar otra realidad. La fama traía admiración, pero también enormes expectativas. Cada paso era observado, cada gesto interpretado y comentado. Un silencio podía generar rumores, una sonrisa podía convertirse en noticia. La presión de mantener la perfección afectaba incluso su vida privada. Comenzó a darse cuenta de que ser famoso no es sinónimo de libertad. La atención constante exigía disciplina emocional diaria. La prensa y los medios construían imágenes de él que no siempre coincidían con la realidad. Historias inventadas sobre relaciones, conflictos y emociones lo rodeaban constantemente. Aunque algunas eran inofensivas, otras afectaban su reputación y estado emocional. Quan aprendió a separar la verdad de la ficción. Entendió que nunca podría controlar completamente lo que se dice, pero sí podía decidir cómo reaccionar y qué mostrar de sí mismo. Y esta comprensión comenzó a aliviar la presión interna. En los rodajes, la exigencia era mayor que nunca. Cada escena requería perfección, cada mirada y gesto eran analizados. No bastaba con talento, debía superar expectativas constantemente. Esta presión podía ser agotadora, pero también lo motivaba a mejorar. Quan trabajaba tanto en técnica como en control emocional. Aprendió a canalizar la ansiedad en disciplina y concentración. Y así se convirtió en un profesional cada vez más completo. Al mismo tiempo, empezó a cuestionarse cómo lo percibían los demás. ¿Era valorado por su talento o solo por su apariencia? La duda era constante, incluso frente a elogios públicos. Decidió estudiar más, perfeccionar su técnica y profundizar en su arte. No quería depender únicamente de su imagen o de la fama momentánea. Buscaba consistencia y credibilidad en cada papel que interpretaba. Esta actitud silenciosa marcó un cambio profundo en su carrera. Quan empezó a ser más selectivo con los proyectos que aceptaba. Rechazaba a aquellos que no reflejaban su esencia o no ofrecían desafíos reales. Algunos lo consideraron arrogante, pero en realidad era una estrategia de protección. Proteger su carrera era también proteger su integridad emocional. Cada decisión profesional estaba alineada con su identidad. Y así recuperó cierto control sobre su vida y trayectoria. El respeto propio se volvió tan importante como el reconocimiento externo. Fuera de cámaras, la soledad se hizo más evidente, pocos amigos cercanos y relaciones evaluadas con cuidado. La fama atrae intereses ocultos y motivaciones falsas. Quan aprendió a reconocer quién realmente merecía su confianza. Cada acercamiento era medido, cada vínculo valorado. No era desconfianza, sino protección y autocuidado. Este equilibrio lo ayudó a mantener estabilidad emocional. El silencio se convirtió en una herramienta consciente. Hablar menos evitaba malentendidos y manipulaciones. Pero también significaba cargar con emociones internas. Mantener sentimientos en reserva no era fácil, especialmente bajo presión constante. Cada emoción contenida tenía un costo, pero también un propósito. Quan aprendió a equilibrar exposición y privacidad con inteligencia. Así construyó un refugio seguro dentro de sí mismo. Muchos interpretaron su reserva como frialdad o cambio negativo. Pero la verdadera razón era proteger su esencia y bienestar. El entorno laboral puede ser agresivo y exigente, y él lo sabía. Quan optó por mantener distancia emocional estratégica. No era indiferencia, sino supervivencia. El silencio se volvió su escudo, su forma de mantener control. Y esta fortaleza silenciosa lo acompañaría siempre. A pesar de los desafíos, continuó avanzando con determinación. Aprendió de cada error y lo convirtió en aprendizaje para el futuro. Su confianza y autoevaluación crecieron con cada experiencia. Ya no permitía que otros definieran su narrativa.
Su criterio propio se volvió guía en todas sus decisiones. Cada proyecto, cada actuación, reflejaba su evolución interna. Y así, su transformación se consolidaba paso a paso. Consolidado en la industria, Kwan comenzó a sentir el peso de su propia imagen. Ya no era solo un actor talentoso, era un ícono, un símbolo a nivel internacional. Cada gesto suyo podía generar rumores o titulares. La mirada del público se volvía constante, juzgando cada detalle. La fama, antes un logro, empezó a sentirse como una carga silenciosa. Lo que antes era libertad ahora requería cuidado y estrategia. Cada decisión, cada palabra, debía ser medida con precisión. Los medios a menudo creaban versiones distorsionadas de su personalidad. Algunas exageradas, otras completamente inventadas. Historias sobre romances, conflictos y emociones eran publicadas sin su consentimiento. Kwan entendió que no podía controlar lo que otros decían, pero sí podía elegir cómo reaccionar y qué mostrar de sí mismo. Separar la realidad de la percepción se volvió una habilidad esencial, y esa claridad le permitió mantener el equilibrio emocional. En los sets, la presión era constante y evidente. Cada escena debía ser perfecta, cada expresión observada con lupa. No bastaba con talento natural, debía superarse constantemente. Esta exigencia podía ser abrumadora, pero también lo motivaba a mejorar. Kwan desarrolló disciplina y concentración para canalizar la presión. Cada actuación se volvió un ejercicio de control y pasión simultáneamente. Y así consolidó su reputación como profesional serio y comprometido. Al mismo tiempo, Kwan comenzó a reflexionar sobre cómo era percibido. ¿Lo valoraban por su arte o solo por su apariencia física? Esa pregunta lo acompañaba a diario, incluso frente a elogios públicos. Decidió profundizar en su formación, aprender nuevas técnicas y explorar roles más complejos. No quería depender únicamente de la fama o de la imagen que proyectaba. Buscaba coherencia, autenticidad y credibilidad en cada proyecto. Y esta actitud silenciosa marcó un punto de inflexión en su carrera. Comenzó a seleccionar sus proyectos con cuidado y criterio, rechazaba papeles que no lo representaban o que no ofrecían desafíos reales. Algunos lo llamaron arrogante, pero él sabía que era necesario. Proteger su integridad profesional se volvió una prioridad. Cada proyecto elegido reflejaba su identidad y valores internos. Recuperó el control de su carrera y de su narrativa personal. Este equilibrio le permitió crecer sin comprometerse con expectativas ajenas. Fuera de cámaras, la soledad era más evidente. Pocos amigos de confianza y relaciones cuidadosamente elegidas. La fama atrae intereses ocultos y motivaciones engañosas. Kwan aprendió a discernir quién merecía su confianza. Cada relación era evaluada, cada acercamiento medido. No era desconfianza, sino autocuidado y protección emocional. Este equilibrio le permitió mantener estabilidad y paz interior. El silencio se convirtió en una estrategia consciente. Hablar menos evitaba malentendidos y manipulaciones externas, pero también implicaba cargar con emociones internas. Mantener sentimientos guardados no era fácil, especialmente bajo presión constante. Cada emoción contenida tenía un propósito y un costo. Kwan aprendió a equilibrar exposición y privacidad con inteligencia. Así construyó un refugio seguro donde podía ser auténtico. Muchos interpretaron su reserva como frialdad o distanciamiento, pero la verdadera razón era proteger su esencia y bienestar emocional. El entorno laboral puede ser agresivo y exigente, y él lo entendía. Por eso optó por mantener distancia estratégica, no indiferencia. El silencio se convirtió en su escudo y herramienta de control. Cada decisión estaba cuidadosamente ponderada. Y esta fortaleza silenciosa definió gran parte de su carácter actual. A pesar de los desafíos, continuó avanzando con determinación. Aprendía de cada error y transformaba obstáculos en lecciones valiosas. Su confianza y criterio interno crecieron con cada experiencia. Ya no permitía que otros definieran su narrativa ni su valor. Cada proyecto, actuación y decisión reflejaba su evolución interna. La transformación silenciosa se consolidaba paso a paso, y la percepción de sí mismo se fortalecía día a día.
Esta fase fue crucial para que Kwan comprendiera la diferencia entre imagen y esencia. El actor que el público ve es solo una parte de la historia. Lo que nunca dice en entrevistas o redes sociales revela más que cualquier titular. Su silencio se convirtió en lenguaje propio, cargado de significado. Si quieres entender al verdadero Kwan, debes mirar más allá del mito. Porque la autenticidad y la fuerza interior hablan más fuerte que la fama. Y esta historia apenas está comenzando a desvelar su profundidad. A medida que su fama crecía, Kwan comenzó a sentir la presión de mantener su éxito. Cada proyecto se convertía en una prueba, cada aparición en un examen público. La atención constante podía resultar agotadora y exigente. Se daba cuenta de que ser admirado no siempre significa ser comprendido. La expectativa de perfección pesaba más con cada año de carrera. Incluso las decisiones más pequeñas podían convertirse en noticia. Y la vida privada empezaba a sentirse limitada por la mirada externa. Los medios seguían creando historias sobre su vida personal. Relaciones, rumores y malentendidos se difundían sin control. Kwan comprendió que no podía controlar lo que otros escribían, pero sí podía decidir qué aceptar y qué ignorar. Separar la percepción pública de su verdadera identidad se volvió vital. Este aprendizaje le permitió mantener su equilibrio emocional. La fama dejó de ser un peso y se transformó en un desafío a gestionar. En el set, la exigencia artística también aumentaba. Cada escena debía ser perfecta, cada emoción auténtica y convincente. No bastaba con su apariencia o carisma, debía entregar actuaciones completas. La presión podía ser abrumadora, pero también motivadora. Aprendió a transformar la tensión en concentración y energía positiva. Cada actuación se volvió una oportunidad para demostrar su dedicación. Y así fue consolidando una reputación sólida y respetada. La percepción de otros también lo llevaba a la introspección. Se preguntaba constantemente si lo valoraban por su talento o solo por su físico. Esta reflexión lo impulsó a profundizar en su formación. Decidió explorar personajes complejos y roles que desafiaran su habilidad. No quería depender solo de la fama ni de la imagen que proyectaba. Buscaba coherencia, autenticidad y credibilidad en su arte. Y esta actitud silenciosa comenzó a marcar su camino profesional. Elegir sus proyectos se volvió un acto estratégico y consciente. Rechazaba papeles que no representaban su esencia ni aportaban valor. Algunos lo consideraron arrogante, pero él veía esta selección como protección. Proteger su carrera era también proteger su autenticidad. Cada proyecto elegido reflejaba sus valores y principios. Recuperó control sobre su trayectoria y narrativa personal. Este equilibrio le permitió crecer sin sacrificar su identidad. Fuera de los sets, la soledad era un tema constante. Pocos amigos de confianza y relaciones cuidadosamente seleccionadas. La fama atrae motivaciones ocultas y vínculos superficiales. Kwan aprendió a discernir quién realmente merecía su confianza. Cada acercamiento y vínculo era evaluado con cuidado. No se trataba de desconfianza, sino de protección emocional. Este equilibrio le permitió mantener estabilidad y paz interior. El silencio se convirtió en su herramienta de defensa más poderosa. Hablar menos ayudaba a evitar malentendidos y conflictos, pero también implicaba cargar con emociones internas. Mantener sentimientos guardados no era fácil, especialmente bajo presión constante. Cada emoción contenida tenía un propósito, un costo y un aprendizaje. Kwan aprendió a equilibrar exposición y privacidad con inteligencia. Así construyó un refugio seguro donde podía ser auténtico. Muchos interpretaron su reserva como frialdad o distancia, pero en realidad era una forma de proteger su esencia y bienestar. El mundo laboral y mediático puede ser agresivo y exigente. Por eso optó por mantener distancia estratégica, no indiferencia. El silencio se volvió su escudo y herramienta de control. Cada paso y decisión estaba cuidadosamente ponderada. Y esta fortaleza silenciosa definió gran parte de su carácter actual. A pesar de los desafíos, Kwan siguió avanzando con determinación. Transformaba cada error en aprendizaje y cada obstáculo en oportunidad. Su confianza y criterio interno se fortalecieron con cada experiencia.
Ya no permitía que otros definieran su narrativa ni su valor. Cada actuación y proyecto reflejaba su evolución interna y crecimiento. La transformación silenciosa se consolidaba paso a paso, y su percepción de sí mismo se fortalecía día tras día. Esta etapa fue clave para comprender quién es realmente Kvantz Tatteltu. El actor que vemos en pantalla es solo una parte de su historia. Lo que nunca dice en público habla más que cualquier titular. Con el tiempo, Kvantz Tatteltu comprendió que conocerse a sí mismo en público es muy diferente de conocerse realmente. La fama crea un reflejo que rara vez coincide con la realidad interna de la persona. Se dio cuenta de que debía separar su identidad de la percepción externa, de los rumores y las expectativas. Esto no significaba ignorar las críticas, sino aprender a filtrarlas y no permitir que definieran quién es. Cada experiencia comenzó a analizarla con mayor profundidad, observando patrones de comportamiento y emociones repetidas. Aprendió a identificar sus fortalezas, debilidades y motivaciones verdaderas, sin dejarse arrastrar por la opinión ajena y, poco a poco, comenzó a valorar lo que realmente importa: autenticidad, coherencia y bienestar emocional. La autoconciencia trajo cambios sutiles pero poderosos en su vida diaria. Menos impulsividad, más reflexión antes de actuar, aprendiendo a pensar antes de reaccionar. Menos miedo a equivocarse, más coraje para intentar, experimentar y aprender de cada error. Menos preocupación por la aprobación externa y más atención a su verdad interna, a lo que realmente sentía y quería. Cada paso se volvió estratégico, cada decisión tomada con intención y propósito, no por presión social. Esta claridad interna comenzó a impactar también la forma en que trabajaba, se relacionaba y lideraba equipos. Su vida dejó de ser una reacción constante al mundo y se convirtió en un camino de conciencia activa. En los sets de grabación, Kvantz se volvió más centrado y seguro que nunca. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie más que a sí mismo, ni validarse a través de la opinión pública. El compromiso principal era con su propio crecimiento, perfeccionamiento y excelencia en cada papel. Esta nueva postura comenzó a influir en colegas y equipos, generando respeto genuino y admiración silenciosa. Observaba, aprendía y aportaba desde un lugar consciente, buscando aportar valor real a cada producción. Su energía cambió, y la atmósfera a su alrededor se volvió más colaborativa y positiva. El resultado de esta madurez no tardó en reflejarse en la calidad de su trabajo y en su reputación. Esta fase también trajo desafíos inesperados, situaciones que pusieron a prueba su paciencia y resiliencia. El público seguía con expectativas muy altas, y la prensa buscaba constantemente titulares sensacionalistas. Pero Kvantz ya no reaccionaba con ansiedad ni presión extrema. Había aprendido a crear espacio entre acción y reacción. Respirar antes de decidir se convirtió en una herramienta silenciosa para manejar la tensión y el estrés. Este autocontrol le permitió evitar conflictos innecesarios y mantener la paz interna en medio de la tormenta. Transformó la presión constante en motivación, claridad y disciplina para crecer sin perder autenticidad. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para reafirmar sus principios y aprender más sobre sí mismo. La vida personal adquirió mayor relevancia y cuidado, dejando de ser un espacio descuidado por la fama. Los momentos simples, lejos de las cámaras y de la atención pública, adquirieron un valor incalculable. Las relaciones se vivieron con mayor conciencia y autenticidad, sin prisas ni compromisos superficiales. Aprendió a establecer límites claros y a proteger su intimidad, sin necesidad de esconderse o aparentar. El equilibrio entre la vida pública y privada se volvió esencial para mantener bienestar emocional. Esta estabilidad le permitió disfrutar de la fama sin sentirse atrapado por ella ni perderse a sí mismo. Por primera vez sentía que podía vivir plenamente, siendo él mismo sin comprometer sus principios. Su carrera también fue redefinida desde el propósito, no desde la popularidad ni la presión externa. Los proyectos comenzaron a elegirse por su valor real, por lo que aportaban a su crecimiento y al público. La visibilidad dejó de ser la meta, se convirtió en una consecuencia natural de hacer lo correcto y coherente. Kvantz comenzó a sentirse alineado con sus elecciones profesionales, reconociendo que el sentido es más importante que la fama. El trabajo recuperó placer, pasión y significado, y la motivación volvió a surgir de manera orgánica. Cada papel y actuación reflejaba su evolución interna y el compromiso consigo mismo. Esta postura le permitió disfrutar del arte sin sacrificar autenticidad ni integridad.
A pesar de toda su evolución, Quan sabía que la presión nunca desaparecería completamente. La fama siempre exige atención constante y responsabilidad, aunque uno esté preparado. Pero ahora contaba con herramientas internas para manejar la exigencia y los desafíos externos. El autoconocimiento, los límites claros y la conciencia se convirtieron en aliados poderosos y silenciosos. El poder de decisión volvió a estar en sus manos, no en las expectativas de otros ni en la opinión pública. La ansiedad disminuyó, y el silencio dejó de ser una carga para convertirse en un aliado estratégico. Su vida comenzó a reflejar control, libertad y coherencia, transformando la fama en oportunidad en lugar de amenaza. Con esta madurez, Quan también empezó a inspirar de manera silenciosa, sin necesidad de palabras ni titulares. No solo por su belleza o éxito, sino por su ejemplo de resiliencia, coherencia y autenticidad personal. Fueron los cambios internos, sutiles pero consistentes, los que comenzaron a llamar la atención de quienes lo rodeaban. Demostró que es posible mantener integridad en medio de la presión constante de la industria, que establecer límites y tomar decisiones conscientes conduce a una libertad real y duradera, que la fama no necesita destruir la esencia de uno mismo. Puede coexistir con autenticidad, y esta influencia silenciosa se volvió un sello importante en su vida, carrera y legado. Su transformación interna le otorgó una claridad inédita sobre el futuro y sus elecciones. Ya no se trataba de cifras, premios o reconocimiento inmediato, sino de sentido y coherencia. Cada decisión debía tener un propósito claro y alinearse con su crecimiento personal y profesional. Algunas elecciones podían costarle popularidad, pero preservaban su bienestar y autenticidad. Quan entendió que la consistencia y la integridad personal eran más valiosas que la aprobación masiva. Esto se convirtió en un principio guía para su vida y carrera, algo que definía sus pasos diarios. Aunque no todos comprendieran su enfoque, él priorizaba vivir en coherencia con sus valores. Esta fase consolidó una versión más completa, consciente y centrada de Quan Tatteltu, más auténtico, estratégico y selectivo en cada paso, pero también más humano y reflexivo. La imagen pública seguía existiendo, pero ya no controlaba su vida ni sus decisiones internas. Descubrió que la verdadera libertad nace del autoconocimiento, la integridad y el respeto a uno mismo. La fama dejó de ser un objetivo, pasó a ser una consecuencia natural de sus elecciones conscientes. Cada decisión, cada proyecto y cada silencio reflejaba su crecimiento personal y profesional, y la jornada de autodescubrimiento continuaba, siempre hacia una autenticidad más profunda y verdadera. Consolidado como ícono internacional, Quan comenzó a sentir la presión de ser un modelo constante. Cada gesto, cada mirada y cada palabra eran observados y analizados. La fama lo convirtió en un símbolo, pero también en un reflejo que debía mantener. Descubrió que la admiración puede ser tan demandante como cualquier crítica. Aprendió a manejar esa dualidad entre ser él mismo y cumplir expectativas externas. Cada decisión debía ser meditada, no solo por él, sino también por quienes lo seguían. Y poco a poco entendió que la fama no define el valor de una persona. El público y los medios a menudo creaban historias sobre su vida personal. Relaciones, rumores y malentendidos circulaban sin su aprobación. Quan comprendió que nunca podría controlar la narrativa completa, pero sí podía decidir qué aceptar, qué ignorar y cómo reaccionar. Aprendió a proteger su esencia sin aislarse por completo. Separar su identidad real de la imagen pública se volvió esencial, y esa capacidad de discernir le dio libertad y seguridad interna. Los sets de filmación también se convirtieron en un escenario de desafío constante. Cada escena debía transmitir autenticidad, emoción y técnica impecable. No bastaba con ser carismático o atractivo, se esperaba excelencia total. La presión podía ser abrumadora, pero Quan la transformó en energía positiva. Aprendió a concentrarse, respirar y canalizar la tensión en resultados efectivos. Cada actuación se convirtió en un ejercicio de disciplina, aprendizaje y crecimiento. Y así consolidó su reputación como uno de los actores más respetados. En medio de la fama, también surgió la introspección sobre cómo lo percibían. ¿Lo valoraban por su talento o solo por su apariencia y presencia en pantalla? Estas preguntas lo acompañaban constantemente y moldeaban sus decisiones. Decidió profundizar en su formación y explorar papeles que lo desafiaran emocional y técnicamente. No quería depender únicamente de la fama ni de la percepción superficial.
Buscaba coherencia y autenticidad en cada paso profesional. Y esta reflexión silenciosa lo fortaleció y lo diferenció de muchos colegas. Elegir proyectos se volvió un acto de conciencia y estrategia. Rechazaba a aquellos que no reflejaban sus valores o que no ofrecían crecimiento real. Algunos lo juzgaron como arrogante, pero era su forma de proteger la integridad. Proteger su carrera también significaba proteger su identidad y bienestar. Cada elección profesional se convirtió en un reflejo de su verdadero yo. Recuperó el control sobre su vida y carrera sin dejarse llevar por la presión externa. Este enfoque le permitió consolidar respeto y autenticidad en cada proyecto. Fuera de los sets, la soledad se volvió más evidente con el tiempo. Pocos amigos de confianza y relaciones cuidadosamente seleccionadas. La fama atrae motivaciones ocultas y vínculos superficiales que no siempre son sinceros. Kwan aprendió a reconocer quién merecía su confianza y dedicación. Cada acercamiento se evaluaba con cuidado, sin cerrarse al mundo. No era desconfianza, sino autocuidado y protección emocional. Este equilibrio le permitió mantener estabilidad y paz interior. El silencio se convirtió en su herramienta más poderosa. Hablar menos ayudaba a evitar conflictos, malentendidos y manipulaciones externas. Pero también significaba sostener emociones profundas internamente. Cada sentimiento guardado tenía un propósito y un aprendizaje implícito. Kwan aprendió a equilibrar exposición y privacidad con inteligencia emocional. El silencio dejó de ser un peso y se volvió un aliado estratégico. Así construyó un refugio seguro para mantener su autenticidad intacta. Muchos interpretaron su reserva como frialdad o distancia emocional. Pero la verdadera razón era proteger su esencia y bienestar personal. El mundo laboral y mediático puede ser agresivo y exigente, y él lo sabía. Por eso optó por mantener una distancia estratégica sin aislarse completamente. El silencio se convirtió en su escudo y forma de mantener control. Cada decisión se ponderaba cuidadosamente antes de ser tomada. Esta fortaleza silenciosa lo definió y fortaleció como persona y profesional. A pesar de los obstáculos, Kwan siguió avanzando con determinación y resiliencia. Cada error se transformaba en aprendizaje, cada desafío en oportunidad de crecimiento. Su confianza y criterio interno se fortalecieron con cada experiencia vivida. Ya no permitía que otros definieran su narrativa ni su valor. Cada actuación y proyecto reflejaba su evolución interna y profesional. La transformación silenciosa se consolidaba paso a paso, con consistencia. Y su percepción de sí mismo se volvía más sólida, profunda y auténtica. Esta etapa marcó un punto de inflexión en su vida y carrera. Kwan comprendió que el hombre que todos veían en pantalla era solo una parte de la historia. Lo que nunca dice en público habla más fuerte que cualquier entrevista o titular. Su silencio se convirtió en un lenguaje propio, cargado de significado y mensaje. Cada gesto, mirada y decisión reflejaba su verdadero yo, aunque no todos lo notaran. Si quieres seguir descubriendo al hombre detrás del mito, debes mirar más allá del reflejo. Porque la autenticidad y la fuerza interior siempre hablan más que la fama y la apariencia.